Buenas, Dios me les bendiga nuevamente por aquí. Le damos un abrazo fuerte. Espero que estén todos bien. Primeramente, le doy gracias a Dios porque pude llegar a sus pies y Él vive dentro de nuestros corazones y nosotros somos el cuerpo del templo del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en Daniel 10, 12 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Alabado sea tu nombre, Señor, te adoramos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, la pleitesía. Tú eres Rey soberano. Gracias, Señor, por este día, Dios. Tú eres hermoso, eres precioso. No hay nadie igual que tú, Señor. Tú llenas nuestros corazones, le das sentido a nuestras vidas, le das propósito a nuestra existencia, Señor, aquí en la tierra, Señor. Y nos has llamado y nos has escogido para tu servicio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que va a ser dada por mi esposo. Señor, úsalo grandemente, transforma los corazones, llena las vidas, Dios, y que puedan, Señor, ser transformadas totalmente, Dios. Gracias, Señor, gracias por tu infinito amor, por tu palabra, que es nuestra dirección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Les dejo con su pastor Pedro Silva. Bien, estamos otra vez aquí por la gracia de Dios, gozosos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban de parte de toda la familia Iglesia Cristiana sobre la Roca a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, es decir, YouTube, Facebook, Instagram y todos aquellos lugares que replican esta señal. Que Dios les bendiga poderosamente. Queremos saludar muy especialmente a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Chile, desde Argentina, Brasil, Colombia, por supuesto desde Venezuela, desde Panamá, desde España e Italia. Que Dios les bendiga. Y por supuesto, desde acá, desde los Estados Unidos, es para nosotros de sumo gozo poderles saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que ha sido de mucha bendición para mi vida y que seguramente lo será para ti. Es decir, quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, Génesis 3, verso 9, un versículo bien cortito, Génesis 3, verso 9, y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dile al que está a tu lado: ¿dónde estás tú? Así que hoy vamos a estar tratando de desarrollar con el favor y la gracia divina este texto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por esta palabra que bendice nuestras vidas y nos redirecciona para la posición que necesitamos como hijos tuyos en el reino de los cielos. Hoy invocamos la sangre de Jesús para que ella nos limpie de toda mala conciencia y de todo aquello que impide que podamos recibir tu palabra. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra, Señor, es abierta para ser recibida. Y al establecer tu reino del cielo, oh Dios, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del mudo y del tartamudo, y declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿sabe? Yo creo que yo he perdido la cuenta las veces
que me he preguntado, ¿y qué hago yo aquí? ¿Se imagina eso? Estar en una reunión en la que no querías estar, o estar con una persona con la que no quieres estar o no querías estar. Es decir, ¿qué hago yo aquí? Estoy fuera de lugar, no me siento bien. Y a veces por pena, a veces por discreción, sencillamente nos quedamos soportando lugares incómodos, momentos incómodos, personas incómodas, y a la final descubrimos que debimos haber tomado una buena decisión para haber salido de allí corriendo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero todos llegamos a un punto de la vida que decimos, oye, jamás pensé estar aquí. Algunas personas quizás en diferentes partes del mundo con la diáspora venezolana se estarán preguntando, sobre todo los que están en Irlanda o los que están en el Ártico, si es que habrá algún venezolano por allá, y dice, ¿qué hago yo en medio de este peladero, en medio de todo este frío, en medio de todo este clima inclemente, ¿no? Pero bueno, si estamos fuera de lugar, algunos lo hacen sencillamente por temporadas o circunstancialmente, no quieren estar en ese lugar, pero ahí está. El caso de hoy no tiene que ver con esas cosas que a veces nosotros hacemos y que nos hace preguntar, ¿qué hago yo aquí? Se trata más bien de un caso que todos nosotros lo conocemos perfectamente. Dios ha formado todo en el libro de Génesis. En los primeros capítulos encontramos que Dios ha dado orden a todo lo que existe, separando las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, creando los árboles, creando peces y todo, hasta que llega el clímax de toda la creación, que es el ser humano, el hombre, el primer hombre sobre la tierra llamado Adán, que es el padre de todos los vivientes. Y después nos narra la Escritura cómo Dios formó a la mujer de su costado, de su costilla, y los hizo uno para que ellos poblaran, sojuzgaran, gobernaran y fueran fructíferos en la tierra. Trágico fue el día en el que Adán, habiendo oído una sugerencia muy malsana de parte de su esposa, desobedeció a Dios y por tanto cayeron de la grasa. Sus ojos se abrieron, descubrieron que estaban desnudos, se avergonzaron de ese momento tan bochornoso y salieron corriendo a esconderse de la presencia de Dios, que les llamaba en el principio de la creación, diciéndole: Dios, ¿dónde estás tú? Así que Dios llamó al hombre y instintivamente el hombre, al verse desnudo, buscó ocultarse de Dios, lo cual es imposible, porque no hay manera que nosotros nos podamos ocultar del ojo agudo de nuestro Dios. Sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, esperaba que este primer hombre que estaba poblando la tierra pudiera mantener una actitud transparente con Dios y le dijera la razón por la que hasta ese momento, que se había convertido en un tiempo de intimidad con Dios, ahora comenzaba un tiempo donde él comenzaba a ocultar algunas cosas de su vida, y esa fue la razón por la que se escondió, porque habían pecado, porque sus ojos se habían abierto y porque ya la inocencia no estaba presente en sus vidas. Así que Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y la respuesta del hombre fue bien simple: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te mostró que estaba desnudo? Creo que fue un tiempo bien incómodo para Adán, porque no solamente tenía que ir a la velocidad de la luz para confeccionar una respuesta que pudiera satisfacer la pregunta divina, sino que trataba también al mismo tiempo de zafarse de la responsabilidad que extrañaba el haber desobedecido a Dios. Así que lo primero que hace el hombre es culpar a Dios por haberle puesto una mujer que lo incitó a desobedecer.
La mujer, por cierto, hace lo mismo culpando a la serpiente, y la serpiente, sin poderse defender, pues recibió toda la maldición divina, y por tanto también el hombre recibió la retribución de su desobediencia, y la tierra fue maldita hasta que Cristo Jesús vino a derrotar y a destruir todas y cada una de las artimañas del maligno. Siempre ha sido muy importante hacerse esa pregunta de posición. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta es por lo demás bien abierta, y aunque Dios le estaba preguntando específicamente su posición espiritual más que una posición física, esa pregunta nos conviene hacérnosla en el día de hoy, porque algunos han dejado la respuesta o lo incómodo que puede representar esa respuesta a las diferentes situaciones en la vida en la que nos encontramos. ¿Dónde estás tú con relación a tu matrimonio? ¿Dónde estás tú con relación a la relación, y valga la redundancia, con tus hijos? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición desde el punto de vista financiero? Pero la más importante de todas, considero yo, es ¿dónde estás tú en relación a tu devoción con Dios o tu relación con Dios? Esta pregunta casi siempre la respondemos o con excusas, con evasivas o con cosas simples que tienen que ver con la religión. ¿Y cómo me haces esa pregunta? Estoy bien, soy maestro de escuela dominical, soy pastor de una iglesia, soy líder, me sé la Biblia, soy maestro de escuela. En fin, podemos conseguir y confeccionar muchísimas respuestas para tratar de justificar una posición buena ante Dios, porque estamos precisamente yendo a la iglesia o entregando los diezmos o haciendo cosas que le agradan a Dios, pero que en definitiva no nos posicionan quizás de manera objetiva ante los ojos de Dios. Porque si Dios está preguntándole a Adán, ¿dónde estás tú? Evidentemente, él se estaba escondiendo del hecho de que había pecado contra el Señor. Algunos han dejado la oración y desde hace mucho tiempo no saben el significado de derramar su corazón delante de Dios, porque se han estado escondiendo de Él precisamente, y la oración resulta incómoda porque la santidad demanda que cada uno de nosotros como hijos vivamos en integridad, en pulcritud y en fidelidad. Así que todo aquello que represente pecado ante los ojos de Dios nos saca de una posición, y sencillamente nosotros nos escondemos de Dios y tratamos de dar una respuesta que pueda definir una posición correcta ante Dios, y sin embargo descubrimos que a Dios no lo podemos engañar. La Escritura nos dice que ellos trataron de esconderse de la presencia de Dios porque habían desobedecido. Y a partir de ese instante, ellos eligieron ponerse del lado incorrecto de sus vidas, como hoy lo hacen muchos matrimonios, muchos hijos, muchas esposas o esposos, muchos líderes de la iglesia que escogen la posición más incómoda ante los ojos de Dios, porque no es la posición correcta. Cuando los hijos sencillamente hacen cosas a espaldas de sus padres, cuando los esposos o esposas no hacen o no cumplen el rol que Dios les entregó como cabezas de su hogar, sencillamente están saliendo de un lugar de obediencia, de un lugar de bendición, para colocarse en uno que sencillamente los lleva a la calamidad. El apóstol Pablo dijo en una ocasión a la iglesia en Corinto, el cual se encuentra en 2 de Corintios, en la carta 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, él invitó a la iglesia de Corinto
de esta manera para que buscaran cuál era su posición desde el punto de vista de la fe cristiana. Él les escribió diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Porque uno podría pensar que está bien posicionado ante los ojos de Dios porque sencillamente tiene 5, 10, 15 o 20 años en el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da aquí algo referencial realmente importante, y es la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos? Sencillamente para saber dónde estamos. ¿Sabe? Le comentaba a mi esposa hace algunos minutos que yo lo pondría con esta ilustración. Es como que si nosotros viviéramos en una isla, al pie de una montaña, y no supiésemos en lo absoluto que esa montaña no es una montaña como tal, sino que es un volcán, y que nosotros decidiéramos hacer nuestra casa, nuestra mejor casa, al pie de ese volcán, y que por no saber, por no indagar, por no descubrir lo que hay en la punta de esa montaña, entonces estamos nosotros toda la vida engañándonos a nosotros mismos, pensando que es una montaña, cuando en realidad es un volcán. Y la gran pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿qué creen ustedes que nos pasaría si ese volcán hiciese erupción y nosotros estuviésemos al pie de esa supuesta montaña cuando en realidad era un volcán? Hay gente que sencillamente cree que gastando su vida en cosas que no son eternas, pueden garantizar de esta manera, dándole buenas donaciones a la iglesia o haciendo obras de caridad, que sencillamente están haciendo lo correcto o están en lo correcto. Y sin embargo, la Escritura nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se pueda gloriar que ganó su salvación. Esta es la razón por la que la iglesia de Corinto recibió del apóstol Pablo una carta en la cual los invitaba a examinarse, a ver si estaban en la fe. ¿Cómo podríamos nosotros descubrir si estamos en la fe? Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en la fe cuando, a pesar de las dificultades, nuestra palabra confiesa palabra divina. Job es un claro ejemplo de lo que significa vivir por la fe. Aunque sufrió muchísimo, él pudo escribir: aunque él me mate, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Así que cuando nosotros expresamos fe en lugar de queja, podemos estar seguros que estamos viviendo en sintonía con las cosas que son de Dios, con las cosas divinas, con aquellas con las que Dios se agrada. ¿Dónde estás tú? Nos posiciona en el lugar que Dios quiere que estemos. Porque cuando creemos que tenemos la razón, cuando estamos viviendo en autoengaño, el diablo, que es especialista en poner en nosotros fantasías espirituales, entonces comenzamos a caminar por un camino que, dice la Escritura, al final de los tiempos le dirán al Señor: en tu nombre hicimos tantos milagros, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos tal y cual cosa, fui ministro del Evangelio. ¿Y sabe cuál será la respuesta en la eternidad? Dice el Señor en la eternidad: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Se imagina que uno podría estar tan engañado al punto de creer que porque Dios te use con una palabra profética o una palabra de sanidad o una palabra de liberación o ministrando a aquel que lo necesita, crees tú que podrías estar en armonía con lo divino? Y sin embargo, estar tan equivocado que sencillamente a Dios no le agrada o no le agrade lo que estás haciendo.
¿Dónde estás tú?, le dijo Jehová Dios al hombre. Y él le dijo, me escondí porque tuve miedo. Algunos están viviendo temerosos, no porque le falte palabra de Dios, sino porque creen más a las circunstancias que a la palabra que Dios nos ha dado. Hay quienes creen más a un médico que a un Dios que dijo, yo soy tu sanador. Hay gente que le cree más a la economía que aquello que Dios dice, que Él es la fuente y que de Él es la plata y el oro, que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Hay quienes creen más en el hombre que en Dios, cuando la Escritura dice que todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Dónde estás tú? David pidió a Dios que lo examinara. En el Salmo 139, 23, él le dijo a Dios en oración, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la hombría o la valentía, mejor dicho, de poder examinar nuestra vida a la luz de la Escritura? Examinar nuestra relación con nuestros seres queridos a la luz de la palabra de Dios. Examinar nuestra economía, examinar nuestra relación con Dios, examinar nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestro jefe, ese que es difícil de soportar. ¿Cuántos de nosotros somos lo suficientemente valientes para hablar verdad a nuestro hermano en la fe, a nuestro líder en nuestra iglesia? Y sin embargo, preferimos guardar silencio mientras que nos alejamos más y más de nuestros hermanos y nuestro corazón se va endureciendo a causa del pecado, a causa de vivir vidas hipócritas o vidas que sencillamente no producen la transparencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. La Biblia dice que debemos hablar verdad cada uno de nuestro hermano, pero muchas veces nos sentimos incómodos, tenemos tantos complejos que no somos capaces de hablar con amor y con transparencia con nuestros seres queridos y sobre todo con los que son de la familia de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Sabe? Porque cuando esa pregunta llega a nuestra vida, nos tiene que confrontar ante el hecho de que podríamos estar de un lado de la justicia de Dios o de un lado donde no hay justicia, de un lado donde hay amor o de un lado donde no hay en lo absoluto amor. Cuando caminamos nosotros en el lugar correcto, podemos saber entonces nuestra posición en el Señor. Porque cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos y con aquellos que están a nuestro alrededor y sobre todo con Dios, la Escritura nos dice que entonces no podemos ofrecerle al Señor sacrificios agradables, porque aquel que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Así que, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Hay justicia? ¿Hay amor? ¿O por el contrario, hay desagravio? ¿Hay sencillamente enemistades o raíces de amargura que te impiden fluir con Dios? En Romanos capítulo 11, verso 22, nos dice la palabra del Señor: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que no, para la severidad para con los que no han creído, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad. Es decir, Dios es amor, pero recordemos que también es fuego consumidor. Y es importante que podamos saber claramente que no nos estamos autoengañando según lo que está escrito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que esta pregunta nos confronta porque
realmente necesitamos saber si estamos siendo sinceros con nosotros mismos y con nuestro Dios y Salvador. Él es la respuesta a nuestra necesidad. Y cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú?, podríamos también estar en un lugar donde estamos esperando una respuesta que no es la respuesta divina ni la respuesta de Dios, sino la respuesta de un profesional. Hemos de entender que Dios siempre tendrá la respuesta que conviene al creyente, pues la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Hoy necesitamos saber cómo vamos a responder a la pregunta, ¿dónde estás tú? Una pregunta clara, que no admite ambigüedad. Una pregunta clara, que merece una respuesta también clara. Dios hace una pregunta para evaluar, y cuando Él te hace la pregunta y tú comienzas a evaluar dónde tú estás, entonces la ayuda de Dios puede venir a tu vida. Pero si comienzas a excusarte, echándole la culpa a los demás, culpando la circunstancia, al gobierno, a que nadie te apoya, a que te hirieron en el pasado, Dios no podrá poner tu mano sobre ti y sanarte. ¿Sabes por qué? Porque escrito está, los que están sanos no necesitan de médico. Solo los que están enfermos son los que tienen la posibilidad de ser tocados de manera sobrenatural por el Dios invisible. Por eso es que dice la Escritura, por eso es que dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe a quién Dios va a hacer descansar? Pues a aquellos que se le acerquen a Él y le digan: Señor, estoy cansado con todas estas cargas. Estoy más que cansado con todas estas dificultades. Ayúdame. ¿Dónde estás tú? Dios quiere gobernar tu vida dependiendo de cuál sea la respuesta que tú le des a Él conforme a esta pregunta: ¿dónde estás tú? Si por supuesto confiesas tus miedos y tus temores y al mismo tiempo demandas de Él la ayuda y la fortaleza, Dios vendrá sobre ti y te dará todo lo que tú necesites para que puedas salir airoso, vencedor del desafío que estarás enfrentando. Tu relación con Dios, tu relación con los demás es determinante para saber exactamente dónde tú estás. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la voluntad de Dios para tu vida en oración? Aquel que te hizo daño, ¿ya tú arreglaste esa relación quebrada con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? ¿Dónde estás tú? ¿Sabe? La Escritura nos dice que no debemos darle ocasión al diablo ni a la gente del mundo para maledicencia de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Como hijos debemos amar a los que no nos aman o nos aborrecen o nos persiguen o nos vituperan o nos señalan mentiras sobre nosotros. Al hacerlo, demostramos la posición que tenemos en Cristo Jesús y además de eso, demostramos el que vive dentro de nuestros corazones. Culpar a los demás como lo hizo Adán y Eva no nos va a eximir ni nos va a colocar en una posición privilegiada ante los ojos de Dios. Tanto Adán como Eva y como la serpiente y la tierra recibieron la sentencia divina. No los excluyó de la disciplina de Dios. Y a ti el hecho de que tú le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu líder, a tu hermano, a las circunstancias, al mal clima, nada de esto te va a posicionar mejor que los que tú estás. Pero si le dices, como hizo David cuando pecó con matando a Urías y acostándose con Betsabé, y cuando el profeta le confrontó, él dijo: he pecado. ¿Y sabe qué dice la Escritura?
que cuando él pudo asumir la responsabilidad al 100%, el profeta le dijo, por eso también ha sido redimido tu pecado. A pesar de que la disciplina de Dios estuvo siempre presente en la familia de David, con todo y eso, Dios perdonó el pecado de David porque David tuvo la gallardía de decir, soy culpable, soy 100% culpable. Como nosotros asumimos nuestra responsabilidad, y con esto termino. Termino con esto porque este verso responde perfectamente a lo que venimos explicando en esta hora. En primer lugar, encontramos nosotros en Lucas 15, del 17 al 20, un joven que se había separado de su padre y de su hermano y se había ido a un lugar a vivir de manera perdida. Había salido de su lugar que le vio nacer, de su tierra, que tenía sus amistades y toda la gente que le amaba. Era el hijo del Señor de la tierra y sin embargo, él quiso romper toda relación y vivir en un lugar separado de la casa de su padre, perdidamente. Y estando allí, habiendo derrochado todo lo que poseía, habiendo tocado fondo, habiendo sentido en su corazón la soledad del hogar, la soledad de sus amigos, dice la Escritura que volvió en sí y dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y la gran pregunta es, ¿por qué ese hombre no fue capaz sencillamente de descubrir que iba camino a la bancarrota desde el momento que pisó fuera de la casa de su padre? Porque así hay hombres y mujeres engañados en esta hora, pensando que la respuesta es cambiándose de iglesia, cambiándose de mujer o de varón, apartándose de la familia o buscando en las riquezas la felicidad que no la puede dar sino solamente el Creador, nuestro Dios. Por eso es que el Señor dice que Él nos da una paz, que no es la paz que el mundo nos da. ¿Sabe? Porque tú puedes tener todas las riquezas del mundo, pero la felicidad y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino con la bendición que Dios colma nuestros corazones, con la paz sobreabundante y sobrenatural que solamente Dios nos puede dar. Y encontramos en este pasaje los tres ingredientes que sencillamente activaron la restauración de este hijo. Número 1, arrepentirse. Descubrió que estaba en un lugar comiendo porquería, que estaba en un lugar separado del Padre. ¿Qué hago aquí? ¿Se da cuenta? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hago yo aquí? Tanta comida en la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Y no solamente se arrepintió, sino que activó la gracia de Dios cuando él decidió levantarse. Yo quiero invitarte en el día de hoy que active la gracia de Dios, comenzando a hacer las llamadas que tengas que hacer, pidiendo los perdones que tengas que pedir, comenzando a hacer un plan para rescatar tu finanza, comenzando a hacer algo en tu vida que te motorice o te redireccione al lugar correcto de tu bendición. Y finalmente, cuando ya estés caminando en la dirección correcta, comienza a recibir la bendición de Dios para tu vida. ¿Dónde estás tú? A lo mejor tu salud se ha quebrantado porque dejaste de cuidar tu salud al acostarte tardes en las noches, al comer comida que no te convenía, a intoxicarte con cosas que no debías, alcohol, droga, al juntarte con personas que te han estado desviando del camino y has estado en lugares donde no debías estar, escuchando cosas inmundas, viendo cosas inmundas, y tu corazón apagado y llenándose de tinieblas. Pero hoy quiero invitarte a que te arrepientas. Hoy quiero invitarte a que comiences a cuidar tu salud,
a que comiences a buscar el consejo de Dios y su palabra, a que comiences a codearte o a rodearte de hombres y mujeres de Dios y que pidas el consejo no a los hijos del diablo, no a los hijos de este mundo, sino a los líderes de testimonio de tu iglesia, gente que puedan tener suficiente solvencia moral y espiritual para poderte dar el consejo correcto de Dios para tu vida. Así que si Dios te ha confrontado con esta palabra, ¿dónde estás tú? Y tú tienes una respuesta correcta para Dios, diciéndole: Señor, me he desviado, me he descuidado, no he hecho lo correcto. Para ti entonces esta palabra. Así que recuerda, arrepiéntete, activa la gracia de Dios poniéndote en movimiento. Y número 3, recibe la bendición de Dios para tu vida. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Tu palabra dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy reconozco que hay cargas en mi vida, que hay situaciones que yo he dejado abandonadas, pero hoy las abrazo por medio de la fe. Y te pido, Señor, que me perdones, que me restaures y que me pongas en ese lugar de honor que tú has reservado para tu pueblo. Y hoy yo recibo fortaleza, bendiciones y vida del cielo para alcanzarlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, cierra tus ojos. Oro a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, bendigo cada mujer, cada hombre, Señor, que en esta hora ha escuchado esta palabra. Yo le bendigo por la autoridad que has concedido a pastores y a ministros del Evangelio. Y yo declaro que se rompe toda cadena de opresión y que esta persona, Señor, es posicionada para estar en un lugar, Señor, de bendición y no en uno de maldición. Hoy declaro cielos abiertos. Hoy declaro, Padre, salvación y vida a aquellos que nos escuchan a través de este medio. Padre, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hemos llegado a un capítulo más de acá en las transmisiones de Iglesia Cristiana sobre la Roca. Quiero invitarte a que te puedas conectar con nosotros en la página web misobrelarroca.com. En la parte superior derecha están los enlaces para Instagram, Facebook, que es Mi Sobre la Roca. También en YouTube puedes activar las campanas, la campanita de alerta para que puedas recibir las notificaciones de transmisión, y así también puedes compartir este enlace con tus vecinos, con tus amigos, con tus hermanos, con toda tu familia. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, por favor, danos tu comentario. Un simple amén podría ser suficiente para nosotros. Y si necesitas que oremos por ti, no dudes tampoco en ponerlo allí en tus comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta una siguiente oportunidad. Dios mediante. Bendiciones.